contrapesos políticos. Sociedad en equilibrio. Estamos en pleno proceso electoral 2018. Se dice en el Círculo Rojo que quienes participen van a sacar lo peor de sí. ¿Qué opinas? A mí me parece que lo que tenemos que sacar son aquellos valores que permitan ir construyendo la gobernabilidad del Estado, del país, pero sobre todo vayamos construyendo una nueva cultura y una nueva manera de hacer política, una política más cercana a los ciudadanos, pero sobre todo con propuestas que con el tiempo den resultados y se reflejen en bienestar social. Tú eres político y has estado en campañas. ¿Tú crees que estén pensando en esto los que se busquen postular o la guerra sucia va a estar ahí presente? No, mira, primero yo no soy político, soy maestro. Me gusta hacer política y entiendo que la política debe estar al servicio del bien común. Desgraciadamente, pues hay actores que viven de la política y cuando viven de ello, pues entonces lo ven como un medio y no les importa, o lo que menos les interesa es cómo construyes alternativas de bienestar común, y entonces te vas en un proyecto más personal, más individual o más de grupo o más de partido en muchas ocasiones, y que al final de cuentas esto va desgastando a la sociedad en sí, porque al final de cuentas somos actores, somos seres humanos y al final de cuentas cada uno tenemos una vida privada que en el momento de participar se convierte pública, y entonces cada uno lo utiliza y lo ve de la perspectiva de lo que convenga como un proceso político. El 18 es llamada la madre de todas las elecciones. Está en juego todos los cargos a nivel estatal y a nivel federal. ¿Qué prevés desde una visión muy personal y una visión política? ¿Qué prevés en este juego electoral? Sí, mira, si hablamos de la parte nacional, a mí me parece que es una gran oportunidad de la reconstrucción del país. Es decir, de volver a reconstruir esa soberanía con la que hemos crecido, el fortalecimiento de las instituciones, más allá de los partidos, más allá de las personas, sino simplemente como un proyecto que recoja todas las inquietudes de todos y que sea un gobierno más incluyente. Yo creo que hoy quien gane la elección en el 18 a nivel nacional, porque creo que de ahí debemos de partir, porque somos un Estado nacional, me parece que el que llegue va a ganar el proceso en la urna, sí, es correcto, pero me parece que no va a tener la legitimidad de todos. Y creo que esa es la parte que tiene que irse reconstruyendo en el camino, en la inclusión de todos los programas, de todas las alternativas. Yo diría que aquí en Puebla, porque es lo que me tocó, en este momento con Rafael Moreno Valle, que en su momento era dirigente sindical y me tocó participar en ese proceso político electoral, que fue una de mis primeras experiencias en ese sentido. ¿Qué fue lo ventajoso que se tuvo? Que cada uno de los partidos que participamos en ese proceso y en ese proyecto, al final, él para gobernar tomó cada uno de los planteamientos que tiene el partido, ¿no? Es decir, para nosotros fue una parte muy determinante el asunto educativo. Bueno, pues, se buscó el tema de la profesionalización y bueno, como resultado hoy, dentro de este periodo muy corto con Tony y Gali, se concreta una parte muy importante que es el Instituto de Profesionalización del Magisterio, que de alguna manera fortalece la capacitación, la actualización. ¿Y qué corresponde en este momento? Bueno, hoy le corresponde al gremio, a la parte sindical, a la autoridad educativa, pues darle viabilidad a esa parte, ¿no? La otra era que hablábamos del tema de infraestructuras, la apertura de educación superior, la vinculación con el mundo productivo. Bueno, y creo que tenemos para mí dos partes muy importantes en esa área, media superior y superior, ¿no? La superior, estaríamos hablando de las universidades a distancia, que fue como una alternativa pues, para los que menos tienen, para los que no pueden acceder a una universidad de manera regular. Sin embargo, hoy qué corresponde o qué falta o qué corresponde hacer a todos el ciudadano que esté en la comunidad. Bueno, pues darle viabilidad, que se aproveche. Pues, en el rubro educativo se ha sembrado y se ha avanzado un poco. Sí, mira, se ha avanzado mucho. Yo creo que cada uno de los gobiernos ha hecho lo propio y lo que corresponde. Pero me parece que en el periodo de Rafael se dio mucha importancia al tema educativo. Y hoy con Tony, bueno, pues esta sacudida del 19, que de alguna manera
parece mentira, pero pegó más al tema cultural, el tema educativo y al tema religioso. Y sin embargo, bueno, pues eso también nos permite como revisar cómo está nuestra infraestructura educativa, cómo está la infraestructura de los espacios institucionales o de los espacios religiosos. Y eso nos obliga a ir buscando la solidaridad de todo, más allá de los partidos, porque yo podría decir que en este tema que vivimos el 19, para mí, creo que es una parte y una lectura que tenemos que tomar en cuenta ahorita, los que hacemos política o los políticos, de cómo un proceso fuera de toda la vida institucional o un fenómeno moviliza a los jóvenes. Y fueron solidarios e hicieron cosas que los partidos políticos o que las instituciones les costó mucho trabajo realizar. Se ve poco a la sociedad y se vio el 19 de septiembre. Sí, yo pude ver ahí la necesidad de cómo reagrupas esas inquietudes de los jóvenes, pero también vi la solidaridad de los jóvenes, que son parte de una sociedad que siguen siendo humanos, que tienen sueños, que tienen ilusiones, pero que al final de cuentas no comparten la vida institucional como la entendimos los que nacimos o los que crecimos en el mundo revolucionario, ¿no? Nos quedamos con el electorado. Se percibe a nivel nacional y a nivel estatal, por supuesto, que la gente está muy decepcionada y alejada de los partidos políticos. ¿Cómo juega esto en un proceso electoral tan complejo como el del 18? Sí, mira, yo lo que me he dado cuenta es que a veces los procesos electorales se convierten como un espacio laboral. Sí. Un día donde voy a ganar un dinero, si es que llevo la pancarta o voy al crucero, me van a pagar para que haga esa actividad, lo veo. O sea, no hay una convicción, hay una condición de una necesidad de empleo. Y entonces el partido que a mí me ofrezca el apoyo, el empleo, ahí voy a estar. Eso no indica que vaya yo a votar, solamente que convenza la persona o lo que trae. Y eso se va dando en el proceso, ¿no? Pero la otra que yo también veo, sobre todo en el medio rural, es los utilitarios. ¿Qué es lo que me das? ¿Sí? Y a lo mejor en el medio rural tú le vas a dar un reloj, será bonito, pero no tiene tanta importancia para ellos. Pero si tú les das un sartén, una taza, una sombrilla, una bolsa, una playera, lo van a recibir pues con mucha benevolencia, ¿no? Y lo van a recibir con mucho agrado. Pero también si se lo dan los rojos, se lo dan los amarillos, hoy se lo den los morados, se lo dé quien se lo dé, de todas maneras para ellos lo van a recibir, porque eso resuelve una necesidad real que existe, donde está. Un servidor que tuvo la oportunidad de recorrer un momento por la Sierra Negra, allá donde no van los candidatos, allá donde difícilmente no van los políticos, pero sí llegan los maestros, bueno, te das cuenta que hay una falta de sueño de los propios niños, que llegan programas sí, pero te das cuenta que esos programas asistenciales tampoco son evaluados y entonces realmente no se aplican para lo que debería de ser. Okay. ¿Qué tiene que hacer un partido político hoy en día para recuperar a la gente, para recuperar la confianza de la sociedad, desde tu punto de vista? Uno tendría que dar más apertura, ¿no? Debería estar más abierto a la crítica, al análisis. Pero la otra es que también tendrás que dar la oportunidad que las nuevas generaciones puedan entrar. Siempre hemos dicho que esta sociedad y este mundo es para los jóvenes. Sin embargo, a los jóvenes les damos los espacios de menor escala. Y hasta que llegan a ser adultos, es cuando les empezamos a abrir los espacios. Hoy, y creo que es un fenómeno, amén de que estemos o no de acuerdo, pero en este gobierno de Rafael trajo mucha gente joven, ¿sí? Y esto, vamos, para la gente de antaño, los adultos mayores o los que de alguna manera han vivido de la política, se sintieron desplazados y al final de cuentas se sienten lastimados porque no fueron tomados en cuenta. Y lo primero que dicen es como un muchachito me va a venir a enseñar lo que yo aprendí toda una vida. Sí. Pero también tenemos que entender que hoy estos jóvenes tienen otra manera de ver y hacer las cosas. Son de jóvenes que pues ya saben trabajar en costo-beneficio, son más productivos y nosotros nos formamos de manera más asistencial, ¿no? Sí, son las nuevas generaciones. Pues quiero regresar a tu tema de esto de la entrega de utilitarios, de las playeras y demás. Pienso que los tiempos electorales son tiempo de bonanza para mucha gente en pobreza porque llegan los candidatos y les dan un desayuno, llegan los candidatos y les dan una despensa, llegan los candidatos y les dan un apoyo. ¿Tú crees que sean tiempos de bonanza para muchos? No, yo creo que es una época de manipulación, ¿no? Okay. Manipulamos con las emociones, manipulamos las necesidades. A mí me parece que el día que dejásemos de dar
este tipo de asistencia en los procesos electorales, me parece que cobraríamos una nueva conciencia de participación ciudadana y de hacer política. Porque yo creo que hoy ni los candidatos ciudadanos hacen política de manera diferente, la hacen como todos, dando a cambio de algo, ¿no? Y me parece que hoy también es una cultura generacional, no es un tema de ahorita, es un tema de historia, de nuestra formación, es decir, siempre hemos sido un pueblo conquistado, no solamente por los españoles, con los españoles nos volvieron a conquistar y siempre nos han sometido, y entonces necesitamos ser reconocidos en nuestro yo interno para sentirnos parte de, y entonces en un proceso electoral me siento reconocido cuando me dan algo, me siento identificado, siento que soy valorado por tal o cual candidato. O sea, otros van porque pues han caminado junto con la persona, no con el partido. Y bueno, y hay otros, sobre todo donde hay una alta marginación, pues que nacieron dentro de un color, y entonces como si vieran a la Virgen de Guadalupe y a José Juan Diego, ¿sí? Y entonces los colores los identifican. Pero ya las nuevas generaciones que son sus hijos, pues ya miran las cosas de diferente manera, porque hoy hay otros medios de comunicación, ya hay internet, ya hay teléfono, ya hay televisión, ya hay cable, ya, o sea, tienen otra manera de ver su cosmovisión totalmente diferente. Y entonces también les permite como discernir también el proceso con quién va. ¿Ves cerca ese momento en que ya se acabe la manipulación de la que hablas y que todo sea de manera correcta, políticamente correcto? ¿Tú lo ves cerca? Sí, yo creo que sí. Mira, yo creo y yo quiero partir que la educación, desde mi opinión, es como la columna vertebral que te permite buscar nuevos caminos de bienestar social, ¿sí? Es decir, ¿qué requieres? No solamente es tener un documento, un papel, sino tener una mirada diferente de las cosas. ¿Cómo yo puedo cambiar? Primero, mi persona. Segundo, mi entorno. Y tercero, ¿cómo puedo aportar a mi entorno? O sea, creo que eso te lo va dando la educación en sus diferentes momentos. ¿Yo qué diría? A ver, en esa ruptura que se dio en el sistema educativo, con la reforma educativa, como se quiera, como la queramos ver, que fue una sacudida para los maestros, pero también fue una sacudida para la sociedad, porque tal pareciera que sería una ruptura al interior de la escuela como institución. Y entonces el maestro cambió su percepción de mirada al interior de la escuela, la sociedad, una mirada diferente hacia el maestro, y entonces se dio como un poco más de empatía al interior. Es decir, la escuela se convirtió en un espacio de reflexión, no solamente de saberes educativos, sino de saberes sociales. Y entonces el maestro, en esa necesidad también de ser reconocido, también se dio cuenta que es un ciudadano, ¿sí? Y también se dio cuenta que no es el dueño del espacio educativo. Y entonces, en esa lucha interna que se dio de maneras, de visiones, también permite que nazca una nueva línea de percibir, de enseñar y de reconstruir el conocimiento desde el alumno. Entonces, creo que las nuevas generaciones, con el internet, con los medios de comunicación, con una nueva generación de jóvenes que llegan por competencia, ¿sí? Junto con una generación que estaban y que enseñaron y llegaron por convicción, entonces, al final de cuentas, ese proceso me parece que puedes dar saberes diferentes, de miras diferentes. ¿Qué tiene que hacer cualquier gobierno que llegue, desde mi opinión? ¿Cómo aprovechas esa experiencia de los viejos maestros que han hecho patria, que han hecho historia, que han reconstruido futuro y que al final de cuentas han dado gobernabilidad con esta nueva generación que viene de competencias, de nuevos saberes, ávidos de querer transformar su realidad porque están viviendo de otra manera? Es decir, a nosotros nos enseñaron a hacer letrinas, ¿sí? Nos enseñaron a poner la banca en función de dónde entraba la dirección de la luz, ¿sí? Nos enseñaron a escribir bonito, nos enseñaron que esa era parte de nuestra responsabilidad. Pero hoy esa nueva generación lo que les han enseñado es cómo comunicarse a través del internet, cómo hacer negocios a través del internet. Entonces, ellos desde temprana edad ya les están permitiendo hacer ciencia. Y entonces a mí me parece que es aquí que el gobierno, que tenga esa capacidad de visión, de no ver al maestro, no ver la institución educativa, no ver las instituciones en su generalidad como un aparato burocrático de sumisión,
Y en el momento que les permita hacer cada quien lo que le corresponde, me parece que en ese momento podríamos estar caminando en una nueva cultura cívica de participación ciudadana. El maestro históricamente ha jugado un papel determinante en procesos electorales, sabe hacer política, sabe acercarse a la gente. ¿Qué tan importante será en el 2018, rumbo al 1 de julio, qué tan importante será el papel del maestro? Yo creo que el papel del maestro, o sea, el maestro hace política, no es un político ni vive de la política, ¿sí? Sí. El maestro pues, ha tenido también una evolución hoy en ese proceso de una generación construida en el siglo XX, sí, trabajando en escuelas del siglo XIX y con alumnos del siglo XXI. Bueno, creo que ahí me parece que como en los años después de la Revolución Mexicana, que tuvieron que buscar a los maestros y formar una gran organización como el CENTE, como sindicato, donde agruparon todos los pensamientos, todos los maestros, en aras de buscar la unidad nacional y la alfabetización, ¿sí?, a la población escolar y llevar servicios educativos a los lugares más alejados. Hoy me parece que el reto de los gobiernos es cómo alfabetizamos digitalmente a los maestros. Okay. Creo que hoy va a ser a la inversa, no solamente es alfabetizar a aquellos que dejaron de ir a la escuela. Hoy me parece que también tendremos que alfabetizar a aquellos maestros que se formaron en el siglo XX, que hoy se ven obligados a enseñar a través de una nueva tecnología con un alumno que ya lleva un chip diferente. Sí. Porque ahorita creo que los resultados los podemos ver dentro de 20 años, pero un niño que nació en el siglo XXI, me parece que ya nació con un chip integrado, que al final ya tendrás que enseñarle, ya no con gis y borrador, sí, ni sus tareas que vayan a la biblioteca. Hoy tendrán que ser bibliotecas virtuales, tareas virtuales, pensamientos virtuales, y que al final de cuentas ahora llévalos a la realidad. Tu trabajo en el magisterio y tu trabajo en la política, en este lugar, en el magisterio, llegaste al lugar más alto que se puede aspirar, por lo menos aquí en Puebla, en una sección como la 51 a la que perteneciste. ¿Cómo se hace política aquí en el magisterio y cómo se hace política en la vida política? Mira, en el magisterio creo que es una política más de servicio, de cercanía con los trabajadores. Es una política que al final de cuentas son ascensos, cambios, defensa de sus derechos laborales, salarios, ver que hay un servicio educativo en los planteles educativos, que tengan su infraestructura, es decir, como que todo está dentro de un parámetro y de índice, ¿no?, donde puedes evaluar, donde puedes atender, donde puedes seguir, donde tienes números. Sabes que tienes 27,000 maestros, de los cuales tantos tienes en nivel de primaria, de secundaria, de preescolar, y sus necesidades casi son similares. Sí. Sí, casi son similares, porque miras al maestro como un profesionista o profesional de la educación. Pero al final hacen grilla también. Sí, se hace política, pero al final de cuentas ponen el tema educativo por encima de lo demás. O sea, son muy pocos los que de alguna manera participan dentro de un partido político, o sea, de los que han caminado, han transitado en esa parte. Sin embargo, cuando tú llegas al otro lado, a la parte ciudadana, es totalmente diferente, porque la parte ciudadana tú te vas a encontrar que, aunque sea el maestro, te llega a pedir un servicio de agua, de luz, de vivienda, y entonces tú tienes que entrar al tema de políticas públicas. Satisfacer totalmente, es decir, como dirigente, yo lo tengo que reconocer, siempre empecé como maestro. Sí. ¿Qué me faltó? O sea, como dirigente, hacer políticas públicas al servicio de los trabajadores, ¿sí? Es decir, vimos como temas asistenciales, vimos como temas prestacionales, temas de seguridad, ¿sí? Pero me parece que nos faltó ir un poco más allá, ¿no? Como ver, es decir, el camino de donde te deja el camión a la escuela debe estar pavimentado, debe tener el servicio de agua. Ahora, en la parte ciudadana, y la parte ya que hoy estoy como diputado, sí varía, porque hoy el ciudadano llega y te dice, es que quiero que pavimentes mi calle, o quiero que pavimentes la calle o los 100 metros que van a la escuela, o quiero que nos ayudes a ponerle piso a nuestra escuela. ¿Por qué? Que lleves agua. Y al final, eso a veces el maestro sí lo hace
pero de su trinchera, de su comunidad, Correcto. pero no lo sube a una política pública de Estado, Sí, claro. sino simplemente lo hacemos Ahí está el parteaguas. en la particularidad. Y entonces hay maestros muy buenos gestores que hacen maravillas, pero que a veces ni el Estado, ni la institución educativa, ni la dirigencia sindical saben que lo hacen. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos casados en los temas gremiales, pero no en los temas ciudadanos o los temas más allá de nuestra materia de trabajo, que es la educación. Aunque estás dentro de la política, ¿cuál sería tu más grande crítica a la vida política poblana actual? Que no logremos conjuntar el esfuerzo más allá de nuestras posiciones ideológicas. Que al final de cuentas, digamos que todo está mal, pero no tengamos una propuesta real y objetiva que permita sumar. Yo puedo criticar y decir, estás mal, Sí. pero al final de cuentas es como si yo te dijera, oye, esa camisa y el color no te queda, pero tú te sientes bien. Sí, claro. Porque no es lo mismo meter un servicio en Puebla capital, donde toda la población está toda en un perímetro y que es mucho más económico, a que tú metes un servicio público como agua o luz en la Sierra Negra, donde hay 1000 habitantes, pero están dispersos uno cada 100 metros, cada 300 metros y están entre cerros. Y entonces al final de cuentas, si yo digo voy a atender 1000 personas en la Sierra Negra y aquí con el mismo presupuesto voy a atender 15,000, la gran pregunta que tendremos que hacer es, ¿qué priorizamos? ¿Cómo priorizar? Claro. ¿Cómo priorizar? O sea, y a mí me parece que ahí es un tema de ética y de responsabilidad. Yo diría, de equidad, yo diría sí, allá. Pero aquí también hay un corredor de miseria Sí, claro. que requieren los servicios y que al final de cuentas lo que me cuesta ya 1,000 pesos para atender 100 personas, aquí me cuesta 1,000 pesos para atender 5,000. ¿Andas como pues en el agua en la política? Me gusta, sí lo entiendo, pero me gusta porque al final de cuentas aprendí algo. Soy un apasionado, un creyente de la escuela pública, porque me formé ahí. Yo siento que la escuela pública es como el patrimonio para los que menos tienen. Sí, es una gran posibilidad que tú tienes para transformarte y para transformar tu entorno, tu comunidad. Y entonces, hoy entiendo que para que tú puedas transformar, puedas cambiar, puedas aportar algo, necesitas estar dentro de ello. Aquí lo importante es que lo hagas con corresponsabilidad. Yo diría, no con responsabilidad, con corresponsabilidad. Muy bien. Porque lo que yo haga como parte de mi responsabilidad también es parte de tu responsabilidad. Y entonces yo debo estar consciente de lo que tú puedes y lo que no puedes. Y también te puedo criticar lo que tú no puedes, pero desde mi óptica, pero también entender que tú tienes derecho a la réplica. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? No, pues solamente agradecerles mucho porque creo que pues mi vida seguiré haciendo política, pero la política educativa me agrada más. Entonces, hacer política pública y andar en estos espacios, conocer muchos amigos, porque lo quiero decir, o sea, yo no podría decir que mis amigos de tal o cual color se convierten en enemigos. O sea, yo he construido muy buenas relaciones con ellos porque entiendo sus posiciones ideológicas y entiendo los momentos. Y la política es para eso. Cada quien busca una estrategia y una táctica cómo hacerlo. El problema es que tengamos la madurez para aguantar. Yo siempre he dicho que el que se ríe, se lleva. Ok. Te agradezco mucho. No, gracias. Gracias. Quisiera preguntarte cómo fue tu infancia, cómo fue Cirilo de niño. ¿Cómo fue? Híjoles, pues creo que es una parte que siempre me he preguntado. Yo la resumiría desde mi posición como adulto. Yo diría que fui el hombre más feliz con todas las libertades, aunque en ese proceso hubiera sido muy complicado para mí. Pero yo podría decir que me enseñaron a fantasear, me enseñaron a soñar, me enseñaron a desilusionarme muy rápido de las cosas, pero sobre todo me enseñaron a ser salvaje, tener libertades de poder inventar cosas, jugar con piedras, jugar con la naturaleza, hacer lo que yo quisiera. Y creo que eso, no todos tienen esa virtud de poder vivir una infancia con plenitud. Si hoy me preguntas si sé jugar canicas o si sé andar en bicicleta o si sé un deporte, te diría, no lo sé. Pero sin embargo, sí aprendí algo. Aprendí a reconocer y tener una capacidad de sorpresa ante la naturaleza. ¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué soñaba? Primero soñaba poder ver a mi madre.
ella falleció en un accidente a muy temprana edad, yo tenía 2 años y bueno, ahí se construyó como una fantasía en el tema de siempre lo que dicen para que no sufran, ¿no? Pues fue a traer pan y entonces esperando que llegara con el pan, ¿no? Sin embargo, hoy yo sigo soñando, o sea, yo quiero vivir muchos años, ese es mi reto porque tengo muchas cosas pendientes que hacer. Si en este momento terminara mi ciclo, yo moriría muy tranquilo, muy en paz, pero sin embargo creo que todavía tengo cosas que hacer, pendientes que hacer, pero sí sueño encontrarme con mis padres, o sea, yo siento que hay vida después de la vida y yo sé que me voy a encontrar con ellos, pero pues como también el tiempo me ha enseñado, me ha convencido que la gente no muere hasta que tú los olvidas, me parece que ellos viven de manera permanente, entonces muchas de las cosas que hago, lo hago pensando en ellos. ¿Cómo qué es lo que haces que mantiene a tu papá y a tu mamá vivos? Porque cuando siento, he aprendido a convivir con mis demonios, ¿no? Sí. Es decir, he tenido la capacidad de reconocerme quién soy, qué quiero, qué tengo, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, me los reconozco y sobre todo también me ha dado como la oportunidad de definir qué puedo hacer, ¿no? Pero también lo que para algunos pudiera ser prohibido, yo no puedo decir si es lo que quiero, o cómo quiero caminar, o cómo quiero que me recuerden, si no soy capaz de hacerlo. Sí. Y de reconocer que lo quiero hacer, o sea, todo lo que yo hago, lo hago con conciencia en este momento de lo que hago. Sí. Lo que hice anteriormente tal pareciera que no, ¿verdad? Y entonces todos nos tiramos al piso y decimos, es que yo sufría, es que no es cierto. O sea, en realidad, yo creo que al final del día, la vida ha sido muy prodigiosa, muy bondadosa conmigo, porque me quitó, sí, pero yo diría que no me lo quitó, solamente lo puso en un lugar más privilegiado, donde pudiera seguir teniendo la esperanza de que nada termina, que solamente son caminos, son procesos, son transformaciones. Y entonces yo sigo soñando que podemos seguir viviendo, pero que también mi felicidad, ¿sí? No depende de ti, mi competencia no depende de ti, mi competencia depende de mí. O sea, entre más escalo debo de entender que debo de alcanzar un poco más de humildad, pero que también si yo tengo 2 pesos, puedo repartir 1 peso, puedo gastarme 50 centavos y puedo ahorrar 15 centavos, es decir, sí me puedo quedar sin nada, pero que al final de cuentas es volver a empezar, porque es volver a soñar. Es como cuando subes a la montaña, y a lo mejor es un tema que a mí me ayudó mucho, ¿no? Mi padre como se dedicó al campo, entonces pues era de los que veía como del ganado que tenía que cuidaba, pues podía sacar lo que podíamos comer de manera diaria, podía tener el lujo de poder comprar unos dulces para llevármelos, o del campo, pues hay frutos que están de manera natural y llevármelos y envolverlos en hoja de milpa y llevarlo como si fuera un dulce, o sea, o de repente pues, una temporada de flores y llegar con sus flores y decir, mi hijo, pónselas al santo, ¿no? O de repente acompáñame y vamos al cerro, ¿no? Y ver que el ganado estaba y que le ponen un cencerro y que van los animales y que él llegaba el itacate y que podíamos comer y que el ganado seguía pastando y que de repente te podías quedar sentado un rato y volvías a alcanzarlo, ¿no? Pero tú ibas viendo que ibas subiendo y veías tu casa en pequeñito y podías seguir subiendo y veías que había otros cerros y podías subir y veías que había otras cosas y entonces a lo mejor esos espacios yo siempre decía que hay más allá, ¿no? Sí. Y entonces alguien decía, es que por allá está México, por allá está Puebla, por allá está esto. Pero esa capacidad de decir qué cosa hay, ¿sí? Cuando tú ves cactus, cuando tú ves una casa de cartón, cuando ves una casa de palos y de repente dices, ¿qué hay, no? Sí. Y cuando tú bajas a Tehuacán al día de mercado y ves tanta gente, dices, pues está bonito, ¿no? Pero te ponen a cuidar cosas y como decir, pues un día me voy a subir en ese camión, ¿no? Un día voy a usar unos guaraches, un día voy a hacer esto, un día voy a tener mis cosas, un día voy a ser alguien importante, ¿no? Y pues cuando tuve la oportunidad de irme a México y ver su rascacielos, ver otro mundo,
ver que pues hay una casa, que tienes que dormir en tu catre, que tienes una sábana, que tienes una taza para ir al baño, que hoy tienes una cuchara, que tienes un tenedor, que ves otros jóvenes que tienen otra manera de comportarse. Pues a mí me parece que llega a otro mundo, ¿no? Claro. Yo podría contar una historia cuando entré a la secundaria y mi maestra de geografía, que parece algo increíble, ¿no? Pero mi maestra de geografía dice, ¿quién es de otro país, no? Y Cirilo levantó la mano, pues yo soy, ¿no? ¿Y de dónde eres? Y yo le decía, de Zapotlán, Salinas, Tehuacán, Puebla. Me dijo, sí, de otro país. Sí, de Zapotlán, Salinas, Tehuacán, Puebla. Claro, parecía otro país por la diferencia. Para mí era otro mundo, totalmente. O sea, ver jóvenes que olían bonito, bien peinaditos, bien hablados, Sí. prendiditos, güeritos, Sí. pues las maestras muy bien vestiditas. O sea, esa parte, pues a mí, pues, cuando yo escuchaba que se reían y todo, pues yo decía, pues yo me sentía, para mí era otro mundo, ¿no? Claro. Y entonces, hasta que la maestra el otro día llevó sus mapas y dijo, a ver, ¿tú eres, de dónde eres? De Zapotlán, Salinas. Bueno, Zapotlán, Salinas está dentro de Tehuacán, es un municipio. Tehuacán es otro municipio. Esto forma parte de todo, es el estado de Puebla. El estado de Puebla está dentro de la República Mexicana, que tiene tantos estados. La República Mexicana pues tiene América del Norte, América Central, América del Sur. Y así. Sí. Así aprendí y así entendí los continentes, que fue doloroso Ajá. o frustrante, no. Encontrarte con esa diferencia, no. Para mí fue muy entretenido, Sí. muy divertido, o sea, lo diría, o sea, en su momento dije, pues no sé, o el día que dijeron, hoy tienen que venir con su uniforme blanco, ¿no? Yo en ese momento me sentí médico y dije, pues, wow, pues era como si hiciera mi primera comunión y la fiesta, o sea, para mí era otra historia. ¿Qué te mantuvo así, congruente, no renegando? Porque hay gente que sale o de sus municipios o de la pobreza y reniegan de su pasado, pero por el contrario, te sientes orgulloso y sigues manteniendo esas raíces y ese orgullo de dónde tú vienes y todo lo que has logrado. ¿Qué es lo que te ha mantenido íntegro, ¿no? Y ver que, pues sí hay diferencias, sí vengo de aquí, pero no me esto que dices, ¿no? O sea, sí fue doloroso, pues no, o sea, yo vi la diferencia y me pareció entretenida. Sí, mira, yo creo, como la primera parte era de aceptarte como persona, ¿no? O sea, creo que más mi pleito fue conmigo y con la vida, ¿no? Sin no echarle la culpa a nosotros. Sí, no, o sea, yo decía, a ver, Dios, si existes, Sí. pues ¿por qué el Papa tiene tanto oro y yo no tengo, no? Sí, y yo no tengo ni zapatos. Y yo no tengo, o sea, ¿por qué él tiene y yo no tengo, no? ¿Por qué él tiene papá y yo no tengo? Sí. ¿O por qué esto, no? O sea, era como ese tema del por qué. Pero también era como el tipo que me miraba al espejo y platicaba con mi otro yo, ¿no? Y entonces lo veía y lo que hoy entiendo pues es que era como una psicología inversa, ¿no? Sí. Mirarme equivalía a que el otro me mirara, ¿no? Claro. Y cada vez que yo reclamaba, pues veía las gesticulaciones del otro. Entonces yo sentía, me empezaba a dar miedo como persona, porque le empezaba a dar vida a la otra parte, ¿no? Sí. Hasta que llegó un momento que dije, tú no vas a ser más importante que yo. Sí. Te voy a demostrar que yo soy mejor que tú. Sí. Y entonces creo que esa parte de un luchar con mi yo, pero mirarme a través del espejo, creo que me dio la oportunidad de darle vida a mi yo interno, ¿no? Y esta diferencia, ¿no? Que parecían dos países, México, que tú lo viviste en carne propia. Tú has volteado a la Mixteca, ¿no? Que es además de las zonas más pobres de nuestro estado y del país. Y tú has retribuido esto que decías, yo tengo 2 pesos, debo de dar 1, debo aprender a guardar 50 y también ahorrar 15. Pero tú has retribuido a tu lugar de origen, has hecho que las condiciones mejoren para ahora los niños que están en el lugar en el que tú estuviste cuando eras niño. Sí, mira, yo creo que es un tema de reivindicación, ¿no? Sí. Es un tema inclusive
de esa lucha interna, yo diría, a ver, primero Félix Salas y Carmen Hernández, cuando a su edad decidieron traer a Cirilo Salas, pues yo no sé si fue una noche de mucho placer, porque soy el último de 10 hermanos, ya me tuvieron edad madura, y yo digo, pues todavía salí lúcido, ¿no? Por lo menos todavía las neuronas funcionan, no salí tan defectuoso, o sea, y eso creo que hay que reconocerlo, que fueron hombres virtuosos. Segundo, el término de que mi madre haya muerto, también es dar esa oportunidad de liberarme. Aunque ella dijera, cuídenlo, por lo menos las historias sí cuentan, cuídenlo, y si no, vengo por él. Y entonces, como nunca llegó, pues era como decir, yo quiero irme, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que hizo lo correcto, o sea, luchar con mis demonios y dejarme como una lección de lucha, ¿no? ¿Sí? Sí. Que tu tiempo va a llegar cuando tenga que llegar, no cuando tú quieras, ¿sí? Y mi padre a muy temprana edad, pues me dijo, tú no sirves. Y no sirves para el campo. Termina la primaria y tienes tu libertad de irte. ¿A dónde? No sé. Como a todos mis hermanos nos dieron la oportunidad de irnos, o sea, y entonces yo no podría decir que yo tuve a mi padre que me dijera, no hagas esto. Oyes, no. Yo hice lo que yo quise, o sea, en términos reales, sabía que tenía que llegar a casa a dormir, sabía que tenía que ir a traer agua, sabía que tenía que hacer cosas, pero que yo recuerde que mi padre en un momento me tuviera que estar diciendo, tienes que hacer esto, no. Yo recuerdo que me daba tareas, ¿sí? Tareas como que vete a traer el agua, vete a traer la leña, vete a ver los animales, pero siempre que iba a ver los animales, pues siempre buscaba un árbol y me sentaba debajo del árbol y me ponía a contemplar las estrellas y contar los pajaritos, ¿no? O sea, esa era una realidad, o sea, como a fantasear mucho, a jugar con las piedras, o inventar nombres y la cosa y media, o sea, porque creo que desde muy temprana edad siempre tuve con mucha claridad qué quería, o sea, yo quería algo, no sabía qué quería. Lo que sí sabía es que quería ser alguien diferente. Alguien que no igual a lo que eso sí está muy claro, es decir, yo no me quiero quedar aquí, no me gusta, me quiero ir, y lo primero que encontrara me iría, ¿sí? Eso es como lo primero que yo haría, ¿no? Pero de ahí en fuera, sin problema alguno, o sea, eso sí. Segundo, es como que la otra parte es cuando mi padre en su proceso de lucha también, de su soledad, de sacarnos a todos adelante, es decir, vivir con un matriarcado, ser papá y ser mamá, no tener ninguna otra relación, por lo menos que yo le conozca. A mí me parece que también es algo muy sublime. Pero también la otra es como esa capacidad que él tuvo antes de fallecer, un año antes, de llamarme y decirme, mira, cuando yo me ponga mal no me quiero quedar en el DF, quiero esto, quiero lo otro, que me traigan acá, aquí está tu abuela, aquí está tu mamá, aquí está enterrado, y así quiero mi casita, ¿no? Y es cierto, cuando se interna y cuando pues tengo la oportunidad de llegar y se muere en mis brazos. Entonces cuando se muere en mis brazos, y todavía de las palabras que él dijo, quiero caminar, tengo mucho frío, lo habían operado, y al final pues, quiero caminar, y encontré un exalumno de la escuela donde yo había empezado, que él estaba en la secundaria cuando llegué y estaba haciendo su residencia como médico, me lleva la andadera, bueno, la silla de ruedas, pues él en ese momento pues, vomita, todo un proceso, nada más lo que dice Dios mío, y se quedó dormido, ¿no? Pero médicamente todavía lo hicieron, la cosa y media, y me quedé dormido con él en la silla de ruedas. Pues cuando desperté reaccioné y dije, eso no es normal, pero sin embargo las cosas se dieron, a mí me dio mucha tranquilidad, fue como el punto de encuentro de mi lucha, y es ahí donde yo dije, a ver, siempre se había dicho que en Zapotlán Salinas las tiendas no existirían si no hubieran salas. ¿Por qué? Pues porque el alcohol es rico. Sin embargo, llegó un momento donde dije, a ver, yo Cirilo Salas, ¿qué quiero? Quiero ser alguien. Y entonces a partir de ese momento se empezaron como a abrir las puertas. Empezó a cambiar como mi historia de vida, es decir, como un tema de renuncias familiares, y empezar a caminar y empezar una lucha, pero ya de reconocimiento, es decir,
Cirilo, ¿qué quieres? Ya te peleaste, ya se murió tu papá, ya estás en paz, ¿hoy qué quieres? Y entonces dije, hoy quiero ser secretario general. Y entonces empezó mi lucha por ser secretario general. Y bueno, me permitió llegar, me permitió caminar, me permitió construir y me permitió llegar, irme a México, después venir a la Secretaría General. Y bueno, ya siendo secretario general, llegó un momento donde dices, ¿y para qué todo esto? Si no está mi familia, si no están mis papás, si no lo puedo presumir, ¿a quién se lo presumo? Pues esa es una realidad. O sea, es como la otra lucha donde uno viene con la figura paterna, la figura materna y de repente dice, pues sí, estoy acá, está padre, ¿sí? Tienes chequera abierta, tienes un salario, porque no tienes deudas, puedes pagar tus deudas, tienes dinero y ahora ¿qué le haces, no? Dice, pues no. Y entonces, pues es como que empieza otra vez y dice, a ver, mis papás no están, ya no viven, no les puedo dar nada. Y entonces, pues, como de esas cosas de iluminación que te da la vida, que dices, bueno, pues, ¿por qué no? Mis hermanos mayores, que son los jubilados, se da el conflicto, ellos me apoyan mucho, me miran como el nieto y la fregada. Y yo digo, bueno, ¿por qué no construir una casa para jubilados? Y es como nace la historia de Villa del Jubilado. Y entonces dije, a ver, si a mis papás no les puedo dar algo, sí puedo hacer algo en nombre de ellos. Una casota grandota donde quepamos todos, ¿no? Y entonces como nace la Villa del Jubilado, y entonces dije, pues que haya un salón de fiestas, que tenga su iglesia, que tenga esto, que tenga el otro. Y bueno, pues ahora viene como el tema de qué santo, ¿no? Sí. Y entonces, pues la que era la secretaria de Trabajo y Conflicto de Jubilados, pues dice, es que yo creo en la Virgen de Guadalupe y en la Cruz Media. Digo, pues adelante. Y si usted qué santo quiere. Y yo digo, pues yo quiero San Judas Tadeo. Le digo, hay una historia que a mí me lo he ido encontrando en el camino y también es una historia como de vida. Y le digo, y circunstancialmente con la gente que coincido, pues al final descubro que son devotos de San Judas Tadeo. Y digo, yo siempre tenía la idea que era el malo y resulta que dicen que es muy milagroso. Entonces se logró concretar en la Villa del Jubilado. Vamos a poner San Judas Tadeo. Entonces se quedó San Judas Tadeo, ¿sí? Quedó la villa. Después, esa como era la parte emocional de los papás. Estaba como la otra parte profesional de los maestros. Dije, soy dirigente, creo que nos falta formar cuadros. Me parece que el tema educativo está cambiando y tenemos que hablar de nuestra materia de trabajo. Y entonces dije, creo que los próximos secretarios generales, y tenemos que tener una visión de futuro, que todos aquellos que quieran transitar en la vida política, que quieran hacer política o quieran dedicarse a la política, no a la grilla, dije entonces, a ver, en el tema sindical hay que formar los próximos cuadros. Los que quieran ser secretarios delegacionales, representantes de escuelas, secretarios generales, están en la estructura. Otra parte, los que quieran ser líderes educativos, supervisores, jefes del sector, directores, y el sindicato tendría que ir formando ese tipo de cuadros, ¿no? Como que eran las dos. Y dije, y la otra es la parte ciudadana, aquellos que quieren hacer política, pero entonces hay que enseñarles temas de gestión, temas que vinculen el cómo con el ramo 33, puedan jalar beneficios a las comunidades, a sus escuelas, pero desde su trinchera, desde la comunidad. Entonces había una casa que se había recuperado con letijazo a cambio del edificio que se había perdido aquí en la avenida Reforma, en la Palafox y Mendoza, y allá dieron, enfrente de hoy es el edificio, dieron una casa que se le llamó Casa de la Mujer. Y entonces, sí es cierto, enseñaban macramé, enseñaban cosas bonitas, ¿no? Para mujeres, ¿no? Sí. Y yo dije, pues es que no puede ser que tú como sindicato estés enseñándole a las mujeres temas de sumisión. Sí. Yo así lo vi. Dije, así como manualidades, como pinturas. Dije, no. Y entonces yo dije, a ver, que se convierta en un centro de especialización, de capacitación. Y entonces un buen día, en temas de negociación, digo, a ver, ya hay una lanita de la Villa del Jubilado y se venían trayendo un dinero para la Casa de la Mujer. Entonces yo dije en ese momento, a ver, si juntamos el proyecto conjunto y ahorramos las economías, podemos quitar todo lo que es la casa social y remodelarla, reconstruirla.
Entonces se reconstruyó totalmente como un espacio educativo. Es decir, tenía su jacuzzi, tenía su alberca, tenía una oficina grandota donde el secretario general ahí se iba a atender y la cosa y media. Y dije, a ver, que se convierta, quiten el baño de vapor, quiten todo, quiten la alberca que hace, quiten el todo y que se convierta y diseñenlo como un centro de capacitación. Y así nace. Y entonces de repente dicen cómo se va a llamar. Y entonces salió como el Cesaritas, ¿sí? Y entonces eso poca gente lo sabe, pero se empezó como a correr de lápiz y a decir, y como tu noche de insomnio, dije, ya está lo de mis papás, hoy el espacio de reivindicación de Cirilo Salas, el Cesaritas. Y luego viene ese, ¿cómo reivindico a mi familia? Ajá. Y circunstancialmente vienen los temas electorales, el sindicato hace una alianza con el PRI en su momento, y entonces Cirilo Salas que había como candidato por Ajalpa. Y me empezaron a decir ya diputado, o sea, se lograron juntar todos los esfuerzos de todos los líderes, ya aceptaron que yo fuera, ¿sí? Y entonces pues ya todos pensaban que era yo diputado. En la noche se cae la alianza, y al final de cuentas el más contento, el más satisfecho, el más afortunado fui yo. Porque yo siempre he sido una gente apartidista y nazco en Nueva Alianza, o sea, me tocó verlo, nacer, pero no muy convencido de los temas ciudadanos, o sea, esa es una realidad. Y entonces... ¿Cómo se hacía política? Sí, no sabía, para mí era el tema gremial, o sea, para mí era mi plus, mi máximo. Cuando se cayó yo muy contento, dijo, pues ya nos mandaron allá a México, con la maestra, y dijo, pues ¿por qué esa cara, no? Yo sé que algunos ya sabían, pero pues hay que cuidar la dignidad, primero la organización, debemos tener ética, tenemos que tener profesionalismo, pero la dignidad no se vende, que es una de las partes que yo aprendí mucho. Y yo dije, me parece una parte muy padre. Y yo dije, no, pues adelante, lo hacemos. Entonces yo dije, sin problema alguno. Y entonces a partir de ello, pues ya le fuimos caminando, va en la campaña, me voy allá donde no van los políticos, lugares preciosos, conocí la región, y algo que yo pude percatarme es que no había sueños, ¿sí? Que no había más. Y la otra es que teníamos un terrenito que mi padre se lo había comprado a mi madre. Mi madre no pudo hacer uso de ellos, se murió, y entonces se convirtió como en la manzana de la discordia, ¿no? O sea, mi papá todavía lo repartió en 3, y la mitad pues había dejado a un servidor. Esa parte, en tema de mi separación, pues se quedó como parte de garantía, se lo dejé al hijo más grande, y dije, bueno, pues sigue siendo un problema. Y mi campaña, lo primero que dije es, si llego a ser diputado, el 10% de lo que gane lo voy a destinar a temas educativos. Y cuando llegué ya me recibieron también, o sea, en mi campaña, hubo un evento donde pues pude ver una persona muy grande que me dijo, mi hijo, yo conocí a tu mamá debe ser muy orgullosa de ti. Sí, era una viejita, cuando me dijo, tu mamá era muy buena gente, muy inteligente como tú, pues yo me sentí, ¿sí? Y cuando encuentro sería un nieto de uno de mis hermanos, y me saluda, idéntico a mi papá, idéntico, en serio, ese día. Entonces para mí fue un tema tan impresionante. Mi hermana, que acaba de cumplir 80 años, que es la hermana mayor, allí esperándome en la campaña, recorriendo conmigo la campaña, ese día, sentadita en la banca hasta que terminó todo, hasta que se fueron todos, como 2 de la mañana. Y entonces a mí me pareció como una escena tan padre, que yo algo que ahí dije es, si llego a ser diputado, son 2 cosas que vamos a hacer. La escuela de música y su universidad a distancia. Fueron las 2 cosas que yo hice como compromiso. ¿Y lo lograste? No fui diputado, gané, creo que gané y recuperé a mi familia. Sin embargo, la vida cuando da, yo creo que da con muchas creces, ¿no? Y entonces lo que yo hice
fue que teníamos lo de la Villa del Jubilado, ¿sí? Nos alcanzó para construir una en Zacatlán, teníamos una en Matamoros, y ahí se dio un problema con Antorcha, entonces tenía dinero, pero de repente el arquitecto y la secretaria de Trabajo me dice, maestro, ya está el dinero de lo de Matamoros, ¿sí? Ya está pagado, ya está todo, pero resulta que nos quedaron 4,5 millones. Sí. ¿Qué le hacemos? Y bueno, pues yo en ese momento lo único que dije es, déjelo, lo pienso. Como que en la noche, en la intimidad, dije, a ver, hay de dos. Nos lo repartimos y no pasa nada, porque ya está ese dinero de alguna manera justificado, o la otra hago algo. Y entonces lo que yo dije es, lo que puedo hacer es la escuela de música. Hablé con mi hijo, que ahorita está aquí, le dije, oye, mi hijo, ¿te piensas ir a vivir al pueblo? No. Oye, pues fíjate que yo he estado pensando, tengo un dinero, ¿qué opinas si hacemos la escuela de música? Y él me dice, sí, sin problema alguno. Entonces empezamos a ver, y pues en eso sale también mi convocatoria para hacer el relevo de cambio de comité seccional. Tomé una decisión que no sé si fue la buena o fue la mala, pero para lo personal creo que dije, fue buena porque dejé pagado todo. Sí, decir, a ver, hagamos el convenio, aquí está el dinero. Entonces, a ver, me hicieron presupuesto, me hicieron tanto, ¿cuánto sale? ¿Qué es esto? ¿Para qué me alcanzó? Para la escuela de música, sí, en el espacio que es el terreno. Me alcanzó para construir un aula de medios en la escuela primaria donde estudié, equiparla con sistema de cómputo y darle mantenimiento a toda la escuela. Para eso me alcanzó. O sea, ¿sí? tú sí dices, la política es para servir al pueblo y no para servirse de ella. Sí, mira, yo creo que mira, si tú actúas bien, Sí. y yo alguna vez he aprendido, vive con lo que ganas y ahorra lo que tengas extra. Sí. Pero al final de cuentas no necesitas robar para ser feliz. Sí. Porque el tema es, o vives bien o eres feliz. Claro. Y yo quiero ser feliz. Porque yo que muchos años me pasé peleando con la vida Sí. y me pareció que esa acción, ¿qué me permitió? Y lo digo al paso del tiempo, me curó en salud, me reencontré con mi familia, me puse en paz con todos, Sí. pero sobre todo creo que lo más importante, reivindiqué a mi familia, porque mi familia vive ahí. Y además cuando dijeron, oiga, que haya maestros, logramos poner maestros, logramos tener maestros, y ahí la parte importante que a mí me parece que fue como la más representativa, es cuando me dicen, los que estaban ahí, tenían un corito y me dicen, que lleve la escuela el nombre de tu papá. Perdón, en mi nombre, que era lo primero. Y dije, no, que lleve el nombre de mi papá. ¿Sí? Cuando me preguntaron quién es tu papá, porque algunos, ¿por qué el nombre de tu papá? Pues porque fue mi papá. Y cuando me preguntan, bueno, pero ¿quién fue tu papá? Digo, pues mi papá fue el hombre más importante de la vida. Me enseñó a ser libre, me trajo al mundo, pero me enseñaron a dominar mis dominios y mis demonios para no ganar mis ambiciones. Y creo que eso para mí fue importante. Pues ya termina, yo ya no estoy en el comité, terminan y pues yo hablo con Rafael en su momento y le digo, señor, está la escuela de música y hay un salón de medios y quisiera que los inaugurara. ¿Por qué? Pues porque estuve en la campaña y yo sabía que para la gente de la comunidad, para mi familia sería muy importante que fuera el gobernador. Es un tema como de poder, o sea, Cirilo Salas trajo al gobernador, ¿no? Sí, como nunca, un pueblito pequeño y la cosa y media, ¿no? Y aceptó. Y hay una parte que a mí me parece, en un momento, que él me dice, oye, si ese dinero ¿dónde salió? Le mandé la tarjeta y todo. Y me dice, ¿dónde salió? Y le digo, señor, es que es de los temas de la Villa del Jubilado, de esto, y fue lo que nos sobró. Sí, y me dice algo muy simple. Me dijo, ¿y por qué no te los chingas? Y mi respuesta fue, señor, no es mi dinero,
y me dice, te va a ir muy bien, Cirilo. De esos necesitamos. Sí, Esa fue. sí. Y creo que ahí siento que, amén de otras, pero siento que es la parte donde me gané la confianza del gobernador. Y que hoy le guardo gran estima, gran aprecio y que podemos hablar con mucha claridad de cosas, ¿no? Porque yo digo que hice lo correcto. Y bueno, después pues vamos con la universidad y pues es un pueblito pequeño, a veces no se justifica, o sea, pero yo soy de la idea que con que uno vaya a la escuela, Sí, la inversión vale la pena. sí, Yo digo, sí. y más si regresa con el tiempo a hacer algo por su pueblo, vale más la pena, sin ser pretencioso, ¿no? O sea, Con que uno tome la oportunidad para así hacer, es. así como lo hiciste tú, bueno, Y- no había esas condiciones que ahora tú estás. y entonces logramos conseguir un terreno y ya dije, a ver, creo que me ha ido bien. Dije, a ver, el 10% que tenía, hagamos un ajuste, hablé con la familia y dije, a ver, creo que tengo que hacer algo todavía por la comunidad, la universidad. Porque yo no sé cuántos tengan posibilidades o cuántos dejaron un sueño inconcluso para tener un papel. Ya no le va a ser de utilidad quizás, pero por satisfacción. Sí, Y entonces pues me dieron el aval, compré el terreno, creo que les quité parte de su patrimonio de mis hijos, pero valió la pena. pero valió la pena. Porque el gobernador puso lo demás y entonces dije, ahí está el terreno. Sí, Claro, después me volvió a regañar porque él me dijo que se necesitaban 8,000 metros sí, y de repente son 60,000 metros, son 6 hectáreas. sí. Y yo pensaba que eran 8,000 metros y cuando me dice, ¿cuál qué tanto es? Le digo, son 6 hectáreas y me dijo, ¿por qué tanto si nada más necesitamos 8,000 metros? ¿Por qué no te quedas con lo demás? Digo, señor, es que con el tiempo a lo mejor pueden hacer aquí un campo deportivo, pueden hacer algo. Sí. Pero yo no sé si lo hagan bien o no lo hagan bien. Cuando alguien me ha dicho, oye, pero no lo utilizan, o mira, pues, son priistas, o son esto, y yo lo único que le digo, el tema es que lo utilicen o no lo utilicen, ya no es mi responsabilidad. Yo cumplí con un tema que tenía pendiente con mis raíces, con mi familia, ¿sí? Ahorita pues que ando, pues, que quiero que se construya un espacio para jóvenes, ya lo fue a ver la gente de la señora Dinora, ellos están en la mejor voluntad de hacerlo. Desgraciadamente pues el presidente municipal no le quiere entrar con lana, pero al final ahí estamos, ¿no? Y lo que te propones seguramente lo vas a cumplir Sí. como todo en la vida. Sí, mira, ¿cuál es la parte final que me gustaría? Sí, Construir una fundación que permita poder promover 2 niveles. Uno, al coro de mi pueblo, que puedan salir fuera del país, cantan muy bonito, la verdad es que está muy bien, o sea, están bien, que puedan salir. 2, que podamos ayudar a aquellos niños talento, porque hay apoyos con discapacidad, pues por niñas, mujeres embarazadas, sí, pero me parece que hay poco apoyo para aquellos muchachos talentos. Y cuando yo hablo talento no es que sean genios, no, tiene talento. que tengan esas ganas de decir, me atreví a salir, me atreví a saltar el charco y me atreví a renunciar a mi familia en aras de un sueño. Claro. Voltear atrás, sí, pero si regresas es porque regresas como triunfador. ¿Cómo lo hiciste tú? Yo no sé si sea un triunfador, yo lo único que te podría decir es que en la vida es vivir o morir, y yo quiero vivir. Y has vivido bien, y has vivido feliz. Sí, y yo quiero, y cuando he preguntado, ¿cómo quieres que me recuerden? Sí, Simplemente que me recuerden que en la vida puedes conseguir tus sueños si te atreves a renunciar a tus prejuicios y te atreves a dar el paso, y cuando los des, volver a dar otro paso y seguir soñando y tener la capacidad de asombro. Aunque sientas que estás en la lona, simplemente al descansar, darle gracias al Ser Supremo porque te dio la oportunidad de tener un gran día, sí, hasta con dificultades, sí. pero al otro día darle gracias porque has tenido la oportunidad de construir otro nuevo sueño. Y entonces hoy lo que tengo y lo puedo aportar, Sí. lo he dado. Sí.
Creo que he recibido muchas cosas, pero inclusive cosas de la casa, como el regalito, como lo que tengo. Pues cuando alguien llega y dice, oye, está bonito, lo único que le digo, ¿te gusta? Llévatelo. Y me dice, no, es tuyo. Le digo, a mí me lo regalaron. Y cuando alguien me ha dicho, ¿por qué regalas lo que te han regalado? Porque en tus manos va a estar mejor. Porque cuando a mí me lo regalaron, me lo dieron porque tenía una finalidad. Sí. O era en agradecimiento de una plaza, o era en agradecimiento a la necesidad de un empleo. No se lo dieron a Cirilo Salas, se lo dieron lo que representaba a Cirilo Salas. Y hoy se lo está dando Cirilo Salas. Y tú lo vas a cuidar porque es algo que le regalaron a Cirilo. Y entonces va a tener un valor doble. Sí. Y yo voy a estar contento porque yo no lo voy a poder cuidar y tú sí lo vas a poder hacer. Ay, qué maravilla, qué hermosa plática. He aprendido mucho. Quisiera hacerte una serie de preguntas. Es asociación libre de ideas. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Está bien? Me parece bien. Comenzamos. Infancia, Felicidad, orgullo, padre, historia de vida, madre, lo mejor que he tenido, vida, hacer cosas, honestidad. trabajo. Rafael Moreno Valle, Un hombre que ha hecho por la educación lo que necesitamos los maestros, movernos la conciencia. lealtad, Ser tú, compromiso. el Bester, Una mujer que pasará a la historia a pesar de todo y será un mito para muchos. México, Lugar donde nací, mi patria. Puebla, El lugar donde me he desarrollado y donde puedo seguir construyendo. triunfo, ¿Perdón? triunfo, Ser yo, mi raíz. Cirilo Salas, Un ser humano que sueña con seguir viviendo y que algún día lo recuerden que fue capaz de triunfar. AMLO, Un hombre que puede reconstruir la República, José Antonio Meade, la traición de la patria. Ricardo Anaya, Híjoles, yo diría que sería como el Hitler Junior en el siglo XXI. perfecto. Oye, por último quiero hacerte una pregunta. Si en un supuesto que tú voltearas y vieras a ese niño Cirilo Salas con esos sueños y esas ganas de salir de las condiciones en las que le tocó nacer, ¿qué le dirías? Vuelve a hacer lo mismo y no cambies. Qué grato, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muy grato, aprendí muchísimo de la vida, de las ganas de salir adelante y pues de vivir, ¿no? Contrapesos políticos. Sociedad en equilibrio.